Cuando estábamos en séptimo año de colegio, eh, ahí vimos por primera vez el estudio particular de los números. Nos habían contado, por ejemplo, que todos los números que usted podía contar con las manos se le llamaban enteros. Entonces, cero, uno, 2, 3, 4, 5 y ahí todo para allá. O los negativos, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y ahí todo lo que hay para allá. Esos enteros se pueden dividir en tres: los enteros negativos, los enteros positivos y el cero. Y si uníamos el cero con los enteros positivos, daban los números naturales, ¿ok? Que son todos los números que posiblemente aprendimos en la escuela. Después de eso venían las fracciones, y aquellas fracciones que no daban enteras pertenecen a los fraccionarios: un medio, siete quintos, nueve de 10 novenos, etc. Si unimos los enteros y los fraccionarios, nos dan los racionales, que formaban otra gran familia. Pero también teníamos aquellos números que no se pueden representar con una fracción y que no se pueden representar con un número entero. Y esos números son los irracionales. Los números irracionales son todas aquellas raíces, ¿ok? Raíz de 2, raíz de 5, raíz de 301. Los negativos también, menos raíz de 7. Y encontramos a pi y a Euler. Esos son los números irracionales. Estos números no se pueden hacer fracciones y tampoco se pueden hacer enteros. Por eso tienen su propia familia. Si uníamos los irracionales con los racionales, formaban todos los números reales que existen. ¿Sí? Tienes un número, cualquier número que usted haya pensado es un número real. Pero entra en escena los números complejos. ¿Ok? Los números complejos que a partir de ahora se van a representar como una i, ¿ok? Y que tienen muchas aplicaciones, ¿ok? Eh, una de ellas es la solución de la ecuación de Schrödinger para un electrón. O sea, para entenderlo, los números complejos están presentes en la ecuación que gobierna a la materia desde su punto de vista microscópico. Vean, parece una I. Y si uno viene y soluciona eso también, ¿verdad? Soluciona esa ecuación, la ecuación del electrón tendrá una I presente, un número complejo. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de los números complejos. ¿Sí? Hay también otras aplicaciones. Por ejemplo, usted puede encontrarlo, bueno, esto es mecánica cuántica, usted puede encontrarlo en mecánica cuántica, puede encontrarlo en ingeniería eléctrica, ¿ok? Para lo que es el estudio de la corriente alterna. Puede encontrarlo en el procesamiento de señales, ¿ok? Puede encontrarlo en la óptica, porque usted en óptica habla de ondas electromagnéticas. Puede verlo en dinámica de fluidos, ¿ok? Ya sea, por ejemplo, la función de una corriente, ¿ok? O sea, que existen muchas aplicaciones en la física donde se encuentra un número complejo. Los números complejos salen por primera vez a escena cuando usted está en noveno año de colegio estudiando ecuaciones y ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Esa es la primera vez que usted va a ver uno de ellos. Entonces, vamos a ver, pongámonos un ejemplo. Pongámonos un ejemplo en un momento. Vamos a ver. Eh, Vamos a ver un momento. Eh, ok.
Deme un momentito. Ah, bueno, ok. Ahora sí. Aquí está la calculadora. Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ponernos una ecuación cuadrática. X al cuadrado más X más 1, por ejemplo, es igual a 0. Entonces, si yo vengo aquí y pongo en menú alfa a calcular una ecuación polinomial de grado 2, y entonces meto que esto es un 1, esto es un 1 y esto es un 1, me va a dar una solución. Vea qué solución más interesante. ¿Okay? Me dice que la solución de esta ecuación es menos 1 más raíz de 3 y entre 2. ¿Ok? Y la otra es menos 1 menos raíz de 3 y sobre 2. Esa es la solución de esa ecuación. Claro, a mí me ponían esa ecuación en noveno y entonces uno, el primer paso que hacía, queremos recordar eso, era sacar el discriminante, b cuadrado menos 4ac. Y resulta que esto, bueno, una ecuación cuadrática, recuerde que era ax al cuadrado más bx más c. Entonces era 1 al cuadrado menos 4 por 1, y eso da 1 menos 4, y eso da menos 3. Ah, y si el discriminante era negativo, significa que la ecuación no tenía solución en los números reales. Y entonces usted decía, ah, la ecuación no tiene solución. No tiene solución en los números reales, pero sí va a tener solución en los números complejos. Y es que, bueno, un número complejo nace de la idea de tener una raíz de un número negativo. Sabemos de que la raíz de un número negativo no existe. Sí, pero no existe en los reales. En los complejos sí existe. Entonces, la forma más sencilla es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, la raíz cuadrada de menos 1 va a ser i. Si elevamos al cuadrado, nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado es igual a i al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, este señor nos va a quedar que menos 1 es igual a i al cuadrado. Esta es nuestra primera operación en números complejos. I al cuadrado es igual a menos 1. Ahora, un número complejo es un número que consiste en una parte real y una parte imaginaria. ¿Ok? Y se representa como z es igual a más bi, donde a es la parte real y b es en la parte imaginaria. ¿Okay? Yo no puedo sumar esos dos números. No se puede. ¿Okay? Y obviamente la i, recordemos que es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted que z es un número imaginario que es 3 más 2i, entonces 3 consiste en la parte real y 2 se encuentra en la parte imaginaria. Esto podemos ponerlo en un plano que se llama el plano complejo. Para el plano complejo, ¿ok? Vamos a buscarnos otra hoja para seguir escribiendo. En el plano complejo, la idea es tener un plano cartesiano, como los que vimos en octavo, y ese plano cartesiano, aquí se van a encontrar los números imaginarios y aquí se van a encontrar los números reales, como si fuera XY. Entonces, por ejemplo, este que acabamos de ver, que era 3 más 2i, significa que sería 3 en el eje X y 2 en el eje Y. Este punto
forma un par ordenado. Un poquito de funciones, que sería de la forma 3,2. Perfecto. Ahora, hay varios tipos de números complejos. ¿Ok? Está el complejo real, que el complejo real es simple y llanamente, pues sería A más 0i, ¿verdad? O sea, todo es un número, en este caso, a ser real, eso sea, da A. Y está el complejo imaginario, pero el complejo imaginario puro. Y entonces ahí es tener que z es igual a 0 más bi, y eso nos va a dar bi. ¿Ven? Eso sería un complejo imaginario puro. Y tenemos un complejo nulo. ¿Ok? Y el complejo nulo, exactamente como lo dice su nombre, es que tanto A como B sean 0. ¿Ok? Ahora, tenemos dos cosas aquí muy importantes. Vamos a poner con color para que no lo olvidemos. La primera es que existen los complejos conjugados. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Esto, z es igual a más bi, es un número complejo. Ahora, conjugado, el complejo conjugado, es que z rayita encima, ¿ok? Es a menos bi. Cambia de signo la parte imaginaria. ¿Ven? Y luego también tenemos el complejo opuesto. El complejo opuesto, que le ponemos aquí un asterisco, es menos A menos BI. ¿Okay? Este es el original, este es el número complejo. Este es su conjugado y este sería su opuesto. Muy bien. Después de ese punto, tenemos operaciones básicas aquí. ¿Okay? Entonces, las operaciones básicas consisten en, bueno, primero vamos a estudiar la suma. Para la suma, entonces, ¿qué si yo tenemos? Z es igual a 3 más 5i y tenemos que W es igual a 1 menos 2i y yo ocupo sumarlos. ¿Okay? Yo ocupo encontrar Z más W. ¿Qué hacemos? Fácil. Sumamos la parte real, 3 más 1, y luego sumamos la parte real, que ojo, aquí sería 5 más menos 2, ¿verdad? Entonces vea que Z más W sería 4 más 3 y, ¿bien? Recuerden, no se pueden sumar o restar entre ellos, pero sí partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. Luego viene lo que es la sustracción. Para la sustracción, que es hacer la resta de los números, entonces tenemos que z es igual a menos 4 más 2i, vamos a poner otro ejemplo, y que w es igual a 3 más i. Yo necesito encontrar z menos w, que sería menos 4 menos 3 más 2 menos 1. Ojo que este 1 está positivo, pero como este menos está presente, habrá que cambiarle el signo a la parte real, véala, se la cambié, y a la parte imaginaria. ¿Ok? Ojo con eso. Si hubiera sido una suma, entonces sería menos 4 más 3 y 2 más 1.
sería menos 7 más 1i. Veamos la multiplicación. En la multiplicación tenemos que recordar algo que vimos en octavo año de colegio, las propiedades distributivas. Entonces sería 3 más 2i, esa sería 1, y vamos a poner aquí 2 menos i. Okay, y ahora yo necesito hacer z por w, que sería 3 más 2i por 2 menos i. Entonces ahora sí, vean. 3 por 2. 3 por menos i. Entonces, 3 por 2 más 3 por menos i. Y ahora voy aquí. Siempre con un más. O sea, vamos a que vea. 2i por 2 más 2 por 2i. 2i por menos i más 2i por menos i. Entonces ahora sí, vea. 3 por 2, eso nos da 6. 3 por menos i sería menos 3i. 2 por 2, eso sería 4i. Y ojo aquí, ojo, ojo. I por i, eso da i al cuadrado. Ya hemos dicho que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ve aquí interesante. I por i daría menos 1. Por este menos daría más. Y por este 2, más 2. ¿Puedo sumar esto? Sí, puedo sumarlo. 6 y 2 son 8. Y menos 3 más 4, eso da 1. Sumo las partes reales y las partes imaginarias por separado. Porque ahora viene lo que es la división. Si yo quiero hacer una división, entonces veamos cómo se hace. En la división tenemos que z, vamos a poner otro ejemplo, es 3 menos i. Y que w es 2 más i. Y yo quiero averiguar z entre w. Entonces sería 3 menos i entre 2 más i. ¿Cómo se divide? Para dividir necesitamos, para dividir necesitamos que el número de abajo, que es complejo, se elimine. ¿Cómo? Fácil. Vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Ve qué importante era definir conjugado? Tanto abajo como arriba. ¿Okay? Voy a hacer esa operación aquí, un momento. Voy a hacer primero lo que es el denominador. 2 más i por 2 menos i. Ok. Entonces aquí sería 2 por 2, 4. 2 por menos i, menos 2i. I por 2, 2i. I por menos i, 1. Porque i al cuadrado da menos 1 y por este menos da más. Vea qué curioso lo que le pasa a los complejos. Se eliminan. Y me da 4 más 1, eso da 5. Entonces vea qué interesante. Un número conjugado, perdón, un número complejo por su conjugado da un número real. Y hay una forma más fácil de hacer esto. Y sería la siguiente. Cuando usted tiene un complejo por su conjugado, es tan fácil como decir, son iguales, este es un más y este es un menos, agarrar el primer término que es igual para los dos y elevarlo al cuadrado. Y luego el segundo término que es un 1 y elevarlo al cuadrado. Y sumarlos. ¿Cuánto da? 5. ¿Vio qué fácil? Si no, pues puede hacer perfectamente la multiplicación. No hay ningún problema.
O puede aplicar el quick pass y nada más decir, este al cuadrado más este al cuadrado. Ya está, y se acabó. Pero estos de aquí arriba no son un número complejo y su conjugado, no, son diferentes. En este sí hay que hacer la multiplicación. Entonces, veamos que sería 3 por 2, 6. 3 por menos i, menos 3i. Menos i por 2, menos 2i. I por i al cuadrado. ¿Ok? Y menos por menos da más. Entonces, veamos cómo me va a quedar 6 menos 5i menos 1. Y eso me daría 5 menos 5i. Ahora sí, entonces significa que z entre w es 5 menos 5i entre 5. Y esto que está aquí lo puedo dividir entre 5 menos 5i entre 5. Para que me quede 1 menos i. Esta es una propiedad de las fracciones homogenizadas. Este 5, como está, digamos, está debajo de toda su operación allá arriba, puedo separar cada componente dividiéndolo entre 5. Eso perfectamente puedo hacerlo. No hay ningún problema. Okay. Esto que hice aquí para multiplicar un número complejo y su conjugado, se puede estudiar perfectamente en lo que es la representación geométrica de un número complejo. ¿Okay? Veámoslo. Representación geométrica de un número conjugado. Entonces, en ese caso, ahí viene que hay que traer. Hay que traer al plano cartesiano. ¿Okay? Okay. Tenemos que aquí tenemos un número real y aquí tenemos un número imaginario. Y que yo los estoy uniendo para formar z es igual a más bi. Pero este señor que está aquí, que sería la distancia de ese punto al origen, sería el módulo. ¿Ok? Entonces, ojo. Cuando usted dice z es igual a más bi, eso se llama un número complejo. Cuando yo agarro la z y lo pongo entre barritas, a partir de ahora va a ser el módulo de z. ¿Qué es el módulo? El módulo es la distancia del origen al punto. Y aquí es donde necesitamos recordar muy bien, vamos a darle vuelta a la hoja, recordar muy bien trigonometría. Y no trigonometría muy avanzada, trigonometría de noveno, sencilla, que era tener un triángulo recto, y a ese triángulo tenemos un ángulo aquí, cita, y aquí vamos a tener A, B y el módulo de Z. Entonces, vea qué sencillo. Recordamos Pitágoras. Para encontrar el módulo de Z es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, raíz de esto. Así se saca el módulo. Es Pitágoras. Y luego, a partir de ahí, podemos sacar las tres funciones trigonométricas que aprendimos en el colegio. El famoso SOHCAHTOA. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto entre adyacente. Podemos usar este Quick Pass o podemos usar vea. Oscar Arias, Heredia. Ahora al revés. Oscar Arias, Heredia. Eso es porque Oscar Arias nació en Heredia. Mira qué curioso. El primero va a ser el seno, opuesto entre hipotenusa. Seno. El segundo va a ser coseno,
adyacente sobre hipotenusa. Tercera, opuesto entre adyacente, tangente. Adyacente sobre opuesto, cotangente, por aquello que se acuerda. Hipotenusa entre adyacente, eso es secante. Y la hipotenusa sobre el opuesto, el famoso Club Sport cartaginés, cosecante. Ahora, recordemos una cosa, digamos, usted aquí tiene un ángulo de 90, tiene un ángulo cita y aquí tiene un ángulo phi. Entonces, ojo aquí, resulta que el seno de cita, según esto, es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a estar de frente al ángulo de 90. Entonces, en este triángulo, la hipotenusa siempre va a ser el módulo, siempre. Y el cateto opuesto y el cateto adyacente va a depender de cuál ángulo usted está escogiendo para hacer su estudio. Si yo estoy sacando cita, este es el cateto opuesto y esta siempre es la hipotenusa. Entonces sería B entre el módulo de Z. Coseno. Ok. Coseno es, dice aquí, adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién sería el adyacente? Z. No, esa es la hipotenusa. Ah, ok, es A. A entre el módulo de Z. ¿Cómo sería tangente? Tangente dice que es opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. Podemos sacar las razones trigonométricas del otro ángulo. Sí, saquémoslas. Seno de phi. Vamos con este ángulo de aquí arriba. Ok. ¿Qué sería? Sería opuesto sobre hipotenusa. Ah, ok. Sería A entre el módulo de Z. Coseno de phi, ¿qué sería? Adyacente sobre hipotenusa, que sería B entre el módulo de Z. ¿Y quién sería la tangente de phi? Sería opuesto entre adyacente. Ah, ok, opuesto entre adyacente. ¿Vieron? Esa es la parte de trigonometría importante aquí que tenemos que recordar. Porque así podemos sacar ángulos. ¿Ve? Y de hecho, ve que interesante. Porque voy a usar esta. Esta es la importante aquí, la que más podemos usar. Usando este ángulo, encontré estas tres razones trigonométricas. Y vea qué curioso. Puedo despejar, por ejemplo, de a estas dos primeras, el valor de B y el valor de A. Mandando este argumento de Z que está dividiendo al otro lado a multiplicar. El argumento de Z, seno de cita, eso es igual a B. Y aquí vean, el argumento de Z por el coseno de cita es igual a A. Y ahí acabamos de encontrar cómo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Okay? Acabamos de encontrarlo. Entonces, por eso es que podemos representar también en su forma polar, Z sería igual a, ok, ojo aquí, ¿verdad? La cartesiana sería Z es igual a A más BI. Pero en la polar, mire, hay que utilizar el ángulo, que sería Z coseno de cita, Z coseno de cita, más Z seno de cita, Z seno de cita. Todo esto con una I, porque esa es la parte imaginaria. Y yo puedo aquí sacar a factor común el módulo de Z para que me quede nada más coseno de Z más I seno de Z. Parte real, parte imaginaria y el módulo de Z adelante. ¿Qué es una representación polar? Una representación polar es cuando no vemos ahora el plano en forma de puntos, de coordenadas, sino lo que vemos es un radio
que va a estar representado con el módulo de z, girando con un ángulo zeta. ¿Sí? Esa es la forma polar. Esa es la forma polar. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo es que yo hago operaciones con términos polares? Eso es otra cosa que hay que aprender. ¿Sí? Esa es otra cosa que hay que aprender. Y entonces, por ejemplo, tenemos esta. Vamos a ver. En polares, ¿verdad? Esto solo será cartesianas y ya lo estudiamos. En polares, ¿cómo yo hago una multiplicación en polares? Bueno, para ello podemos usar teoremas. Ojo los teoremas, por ejemplo, de multiplicación. Multiplico los módulos de cada uno de ellos y la parte de los ángulos se trabaja así. Coseno de zeta más beta más i seno de zeta más beta. ¿De dónde salieron ese seno de zeta y seno de beta? De aquí. Vamos a decir que z es la magnitud de z o el módulo de z. Y ahora vienen los coseno de zeta más i seno de zeta. Ese es un número complejo en polar. Y el otro número complejo es su magnitud por el coseno de beta más i seno de beta. Entonces ve, cuando yo voy a multiplicar estos dos señores, multiplico sus módulos y a los ángulos de cada uno de ellos en su forma real y su forma compleja, lo que hago es sumarlos dentro de la función. Vea, ¿ve? Perfecto. Bueno, y dígame una cosa, ¿qué intuición tendría usted si ahora los quiere dividir? Bueno, exacto, divido los módulos y ahora ¿qué? ¿Qué pasa con los ángulos? Exacto, se restan. ¿Ve? Resto los ángulos. Uno dentro de un seno y el otro dentro de un coseno. ¿Vieron? Genial, eso es perfecto. Ahora, vamos a ver. Otra de las aplicaciones que podemos ver aquí podría ser, ok, hay dos. El teorema de Moivre, ¿sí? Vamos a verlo porque es una herramienta matemática que podemos utilizar. Ok, teorema de Moivre, que dice que si z es igual al módulo de z por el coseno de zeta más i por el seno de n, n zeta. ¿Qué es n? Ok, n es un número entero. ¿Y se acuerdan que n son los números enteros? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los números que usted pueda contar con sus dedos. ¿Ok? Ok, entonces, este es un teorema, el de Moivre. Y es interesante porque funciona, en especial cuando tenemos que tomar atajos. Ok. ¿Qué hacemos aquí? Ok. Aquí nos podemos dar cuenta que hay un número n entero dentro del seno. ¿Ok? Hay un número dentro del seno. Entonces, ¿cómo podemos agarrar este número complejo y expresarlo de otra forma?
Esa es una forma de hacerlo. Vamos a ver, vamos despacio. Eh, sería, perdón, es que estoy viendo otra cosa. Ok, vamos a ver. Un momento, que estoy revisando aquí una cosa. Ok, ahora sí. Sería decir, ok, z elevado a la n es igual a su módulo elevado a la n por el coseno de n más i seno de n. ¿Mm? Lo que estaba viendo era buscar un ejemplo. Por supuesto que podemos hacer un ejemplo. Vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo de Moivre para que lo vean. Ok. Entonces, por ejemplo, podemos hacer este. Vamos a ver. Ujú. Ah, ok. Vea este, vea este que interesante. Tenemos, por ejemplo, un medio más un medio de i. Eso es un número complejo, ¿verdad? Este puede ser z. Z es igual a esto. Ok. Y todo eso elevado a la 10. Hijo de pucha. ¿Usted sabe qué es hacer esa fórmula notable? Horrible, ¿verdad? Pero resulta de que esto que está aquí adentro, yo puedo representarlo de otra forma. ¿Qué le parece si sacamos el 1/2 a factor común? Para que me quede 1 más i. Y obviamente todo esto elevado a la 10. Eso no cambia nada. Ok, perfecto. Pero concentrémonos en la parte interna. Ok. Si yo quiero representar esto en un plano cartesiano, ok, solo la parte interna, olvidémonos de un momento el elevado a la 10. Sería 1/2 para acá y 1/2 para acá. Aquí estaría el punto. Este es el punto. ¿Puedo sacar el módulo de este número complejo? Sí, con Pitágoras. El módulo sería la raíz de 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado. ¿Ok? 1/2 elevado al cuadrado más 1/2 elevado al cuadrado. Raíz de 2/2. Muy bien, sacamos el módulo. Ahora, si aplico el teorema de Moivre, dice que cuando yo tengo un número z elevado a la 10, en este caso, o a la n, ¿ok? Eso sería un z elevado a la 10. Dice que es, agarro el módulo, que ya lo saqué, y lo elevo a la 10. Ok, entonces sería raíz de 2 sobre 2 elevado a la 10 por, ahora viene la parte de lo real y complejo, coseno de, ¿quién es n? N es 10. Pero no he sacado el ángulo. ¿Cómo saco este ángulo? Bueno, ese ángulo lo saco con tangente. Tangente de cita, ojo aquí, es opuesto, un medio, adyacente, un medio. O sea que sería la tangente de cita es igual a 1. ¿Cómo quito esa tangente de ahí? Lo mando al otro lado como tangente inverso. Calculemos la tangente inversa de 1. Chief tangente sería la tangente inversa de 1.
Dice que es 45. Y a la hora de convertirlo a radianes sería pi cuartos. Recordemos que era esto, este ángulo de 45, lo divido entre 180, vea que me da un cuarto, y por pi, pi cuartos. 10 pi cuartos más i por el seno de 10 pi cuartos. ¿Ven? Pero lo más interesante, ojo aquí, cuidado con esto, ojo aquí. Lo más interesante es que yo puedo meter esto en la calculadora. Ojo, primero a radianes, porque está en radianes. ¿Cómo se convierte a radianes? Vamos a ver, es Shift, menú, me dice unidad de ángulo, escojo 2, grados, radianes y gradianes. Entonces, a mí me sirven los radianes, aprieto el 2 y ahora sí, pongo coseno de 10 por fracción. Voy a ponerlo aquí para aquí. Ajá. 10 por coseno de fracción. Shift pi cuartos. Cierro y vea lo que me da. Ah, esto me está dando 0. Y si lo cambio por un seno, vamos a cambiarlo por un seno, vamos a cambiar el coseno por un seno. 1. Ah, ok, esto me da 1. Entonces, ¿y cuánto da esto de aquí al inicio? Ok, hagámoslo. Raíz de 2, bueno, un momento, paréntesis, fracción, raíz de 2 entre 2 elevado a la 10. 1 sobre 32. Ok, todo esto da 1 sobre 32. Entonces, la respuesta final me está dando 1 sobre 32 por 0 más 1i. Esto es un número totalmente imaginario, complejo. Entonces sería i sobre 32. Esa es la respuesta, utilizando el teorema de Moivre. Ven, interesante. Aquí aplicamos todos los conceptos que acabamos de aprender. Pasar a polares, encontrar ángulos, elevando a la 10, un número complejo, y funciona elevándolo a cualquier número, 7, 8, 9, 10, 20, que sea. ¿Ok? Perfecto. Ese es el teorema de Moivre. Que muy probablemente se pueda necesitar. Ok, perfecto. Entonces, puedo dejarles unos ejercicios por realizar en forma de práctica. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, podemos... Ay, me faltó un detalle muy curioso, muy importante, antes de seguir y dejarles práctica. También está el teorema de Euler. ¿Sí? Está el teorema de Euler. El teorema de Euler, porque ahí lo acabo de ver, ¿verdad? El teorema de Euler nos dice que un número e elevado a la i cita es lo mismo a coseno de cita más i seno de cita. ¿Ven? Entonces, veamos que un número complejo z se puede expresar como el módulo de z por e a la i cita. ¿Ven? Este es el mismo número complejo, pero representado en Euler. ¿Ven? Entonces, perfectamente podemos, perdón, aquí se desenfocó, ahí está. Entonces aquí podemos dejar una pequeña tarea. Y esta puede ser nuestra pequeña tarea. Por ejemplo, estos primeros 14 ejercicios
evalúe la expresión y escriba su respuesta en forma de A más BI. ¿Okay? Está muy interesante. Que la primera es una suma, la segunda es una resta, la tercera es una multiplicación, cuarta es una multiplicación. ¿Ven? Eso está genial. Cuando aparece una barrita por encima, es que hay que calcular el conjugado, ¿verdad? Entonces, vean, el 5 es 12 más 7i conjugado. Muy importante. Cuando aparece la rayita encima es conjugado. Vamos a hacer estos primeros 14. ¿Okay? Ahí puede tomarle el pantallazo. Vamos a hacer ese 15, 16 y 17, que es encontrar el conjugado complejo y el módulo del número. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito de Moivre, ese 33, 34, 35 y 36. Y podemos hacer del 41 al 46, aplicando el teorema de Euler. ¿Mm? Eso está genial. Perfecto. Esa sería la pequeña tarea que les voy a dejar en cuanto a números complejos. Muy bien. Del 1 al 16, 33 al 36 y el 41 al 46. Perfecto. Ah, bueno. ¿Qué le parece si hacemos del 25 al 28 también? Hay que encontrar la forma polar. Me dan las coordenadas rectangulares. Hagámoslo. 25, 26, 27 y 28. Perfecto.